Jesús, en esta hora, Dios mío, te pido, Señor, por esta palabra te la presento, que seas tú hablando a nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor, abriendo los ojos de nuestro entendimiento, Padre, abriendo nuestra mente para todo lo que tú quieras transmitirnos en esta tarde, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, Padre, desatamos las mentes, se rompen los bloqueos, las fortalezas mentales, y que esta palabra, Señor, sea una semilla, Dios mío, que germine y dé fruto al 100 por 1 a nuestras vidas, a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Bueno, la palabra está basada en Isaías 14, 12, pero bueno, vamos a empezar primero con el tema, porque vamos a hablar hoy acerca de qué es el pecado, ¿sí? Habitualmente cuando hablamos de pecado, lo relacionamos con cosas graves, ¿no? Por ejemplo, un crimen, un asesinato, un robo, ¿no? Pero la palabra de Dios nos dice que pecado es todo aquello que no llega a la perfección de Dios, ¿no? Incluso en Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra de Dios dice, cuando todos pecaron, no dice algunos sí, algunos no. Y en ese todos está usted y estoy yo. Dice, todos pecaron. Y también la Biblia nos habla acerca del pecado, ¿no? Cuando dice que nosotros transgredimos la ley de Dios o violamos la ley de Dios en Romanos 5:13, nosotros estamos pecando. ¿Qué es la ley de Dios? Usted debe entender que el Antiguo Testamento está conectado con el Nuevo Testamento y toda la palabra de Dios es válida. Lo único que pierde valor con el sacrificio de la cruz son las leyes ceremoniales o sacrificales. Ya con el sacrificio de Cristo no necesitamos más animal por nuestros pecados, sino que la sangre de Cristo nos limpia, una vez y para siempre. Pero si nosotros no sabemos, no leemos la Biblia, no estudiamos la palabra, no escudriñamos la palabra, no vamos a conocer cuáles son los mandamientos, cuáles son las leyes de Dios, ¿no? Por ejemplo, no mentir, no robar. Todo eso es válido para nosotros también, en la actualidad. Amén. Rebelión contra Dios, 1 de Juan 3:4. Impureza moral, Salmo 32:5. Los pensamientos de maldad son tan pecaminosos como los hechos de maldad. No, esto habla Mateo 5:28. Entonces nosotros debemos tener en cuenta que podemos pecar con las acciones o con el pensamiento también. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es el único Espíritu capaz de escudriñar, quiere decir examinar nuestra mente y nuestro corazón. El Espíritu Santo de Dios es el único que tiene la capacidad de llegar a lo más profundo del ser humano, que quizás nosotros no conozcamos de nosotros mismos, pero Él sí lo puede hacer. Así que nosotros debemos tener en cuenta, ¿no? Cómo vamos llevando nuestra vida, cómo vamos pensando, porque a veces tenemos pensamientos y pensamos que todo pasa desapercibido, porque a la verdad usted no sabe qué estoy pensando yo ahora, y yo no sé qué piensa usted ahora, pero el Señor sí, Él sabe qué estamos pensando, Él sabe la intención de nuestro corazón, Él pesa los corazones de las personas, y nosotros no podemos vivir ignorando esa realidad. Y sepa algo, hermano, que usted puede ser que no vea, pero el mundo espiritual es tan real como nosotros. Y cuando nosotros actuamos y en esta vida hay ojos que nos están mirando de los dos lados. Están los ojos de los demonios esperando que nos equivoquemos y están los ojos de Dios. Estamos siendo observados constantemente. Entonces, debemos tener cuidado. Pero vamos a ver cómo se origina el pecado. Porque el pecado no nace en la tierra ni nace en el corazón del hombre, sino que nace en el cielo y en el corazón de un ángel que se llamaba Lucifer, ¿no? Que su nombre quería decir portador de luz. Pero él ambicionó en un momento ser igual a Dios. Y ahí vamos a Isaías 14. Isaías 14, 12, hasta el 14 vamos a leer. Isaías 14, 12. Dice la palabra: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Satanás es ese, ¿no? El Lucifer. Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me
sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces acá nos da una aclaración, ¿no? Nos comenta qué había pasado con este ángel que era un querubín protector, un ángel de los más altos rangos, ¿no? Y después si vamos a Ezequiel 28, que se lo voy a contar, no lo lea, lo puede leer después, ¿no? Ahí describe cómo era. Dice que era un ángel hermoso, precioso. Dice que todas sus vestimentas eran de piedras preciosas. Y ahí describe de ónice, montones de piedras, diamantes. Incluso en su cuerpo él tenía instrumentos y todos sonaban con armonía, porque él era el que coordinaba la adoración en los cielos. Por eso acá en la tierra usted ve tanta influencia que tiene el enemigo sobre la música, porque él conoce, él manejaba la música del cielo, él manejaba la adoración. Y era tan hermoso, que se volvió orgulloso y se rebeló contra Dios, porque quiso ser igual a Dios. Se halló en él iniquidad, fíjese en los cielos. Muchas veces uno nos dice, ¿y cómo se originó el pecado? Y cuando Adán desobedeció a Eva. Pero el pecado comenzó mucho antes, en el cielo, en un querubín protector, en un querubín hermoso. Dice que era el más hermoso de toda la creación. Era el que portaba la luz, la belleza, la música. Pero aún él pecó contra Dios, porque quiso ser igual que Dios. La creación queriendo ser igual que el Creador. Muchas veces pasa eso con los hombres también. La creación queriendo ser igual que el Creador, ¿no? Pero dice la Biblia que su nombre es diablo Satanás, que quiere decir adversario. ¿Por qué? Porque se opone a todo lo que tenga que ver con Dios. Porque se opone a los cristianos, se opone a toda obra de Dios, se opone a todo lo que lleve y agrade a Dios. Pero también se llama el acusador. Más adelante va a ver por qué estoy explicando esto. Pero también es el acusador, porque en Apocalipsis 12:10 dice, el que acusaba a nuestros hermanos de día y de noche, porque ese es su trabajo, acusarnos a usted y a mí. De día y de noche sube delante de Dios y va, porque Teresa hoy se enojó en su casa, no la podés bendecir. Porque Teresa dijo malas palabras, no la podés bendecir. Él es ilegal, pero usa la legalidad de Dios para acusarnos a usted y a mí. ¿Entiende cómo funciona esto? Y después, en la primera instancia que el pecado ocurre en la tierra, fue en el jardín del Edén, cuando el Señor, en Génesis 3, cuando el Señor le dijo a Adán y a Eva que no coman del fruto que producía el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero era aquí que ellos no obedecieron y comieron de este fruto. Y cuando ellos comieron del fruto, ellos pecaron. Y cuando ellos pecaron, dice en un momento que se abrieron sus ojos, que se abrieron en la conciencia de ellos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Algo que antes no lo habían percibido, ahora ellos se daban cuenta de que ellos estaban desnudos. Eso está en Génesis 3:10. Entonces nosotros debemos comprender, hermanos, qué significaba el jardín del Edén. Porque a veces nuestra mente es limitada y a veces pensamos, imaginamos cosas con nuestra limitación. Pero el jardín del Edén fue el primer santuario en la tierra. Era un lugar donde Adán y Eva caminaban junto a Dios. Dice que cuando salía el Señor a caminar por el huerto del Edén, Adán oía sus pasos y el Señor lo llamaba y él corría a su encuentro. En cierta forma el hombre cooperaba con la creación, porque hay pasajes bíblicos que hablan de que ¿quién le puso nombre a los animales? La Biblia dice que fue el hombre. Dios lo hizo partícipe, lo hizo colaborador. El hombre cuidaba el jardín del Edén, tenía ese trabajo. Él tenía todos los frutos a su disposición, todos los árboles, toda la comida a su disposición. Él vivía en plenitud, vivía en conexión, en intimidad, en presencia de Dios mismo. Porque para eso el Señor hizo al hombre. Adán estaba en el pleno diseño original del hombre. ¿Para qué hizo Dios al hombre? Para que viva en conexión con Él. Por eso nosotros, o muchas personas, cuando está desconectada de Dios, trata de llenar el vacío en su corazón a través de las drogas, a través de las mujeres, de los hombres, de la música, la fama, el dinero, porque experimenta un
un vacío que nada en esta tierra lo puede llenar, porque solamente la presencia de Dios puede llenar ese vacío. Cuando esa conexión de Dios no está en nosotros, no estamos conectados a Dios, nos sentimos vacíos, aún estando dentro de la iglesia, aún diciéndonos cristianos. Si no nos conectamos al Padre, estamos vacíos. El Señor nos creó con esa necesidad de estar en su presencia, de conectarnos a Él. El Edén era un espacio espiritual, era un lugar precioso, un lugar que usted y yo nos imaginamos. Todo era armonía, los animales, no había maldad, no había preocupación. Adán no se preocupaba qué se iba a poner, qué iba a comer mañana, cómo iba a pagar las cuentas, porque él vivía en otra naturaleza espiritual. No era como nosotros, ¿no? Que estamos todos afanados. Uy, mañana tengo que cocinar, no llego a fin de mes, las cuentas. Y montones de preocupaciones que tenemos. Él no, él vivía en la plenitud de Dios. Él vivía conectado con el Señor. Amén. Y usted imagínese, yo una vez vi una película del principio de la creación del mundo y mostraba ahí, ¿no? Cuando Adán y Eva son expulsados del paraíso y ellos empiezan a pelear porque se dan cuenta de lo que perdieron. Y ya tenían calor y transpiraban y se cansaban y tuvieron que buscarse más ropa y qué iban a comer y dónde iban a vivir, cosas que antes no tenían. E incluso empezaban ellos a pelearse y a echarse la culpa de haber perdido lo que ellos tenían con el Señor. Fue tremendo, ¿no? Pero dice que en el jardín del Edén había un árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. No era un árbol malo, pero ese árbol significaba independencia. El árbol en sí no era malo, pero comer de su fruto significaba que ya ellos no iban a depender de Dios, ya no necesitaban a Dios, porque al tener el conocimiento de lo malo y de lo bueno, ellos le estaban diciendo a Dios: yo voy a decidir ahora a partir de mi vida, ya no te voy a consultar, Señor. Yo soy mi propio dueño. Y así en la actualidad hay tantas religiones y tantas creencias, no sé si a usted le trae a memoria alguna, que tienen ese pensamiento, ¿no? El hombre puede solo, el hombre se domina solo, el hombre, ¿no? El ego del hombre, ¿no? Muchas religiones y filosofías, ¿no? Que te llevan a eso, a creer que no necesitas de Dios. La autosuficiencia, exactamente. Y la serpiente no solamente ofreció un fruto, la Biblia dice que ofreció un fruto, no dice manzana, eso lo dice Hollywood, las películas. La Biblia te habla de un fruto, no sabemos cuál. Quizás a la altura de estos años ya no exista el fruto que ellos comieron, o sí, no sabemos cuál es. Pero no solamente le ofrece un fruto, sino que le presenta una identidad falsificada, porque le dice: seréis como Dios, ya no van a necesitar más a Dios. ¿Entienden? Y Dios lo que siempre quiso que el hombre dependa de Él, incluso de nosotros. ¿Qué busca el Señor de nosotros? Que aprendamos a depender de Él, en todo. En todo, que lo necesitemos. Como el otro día veía un pedacito que hablaba de que David decía: Señor, yo te necesito como el ciervo que brama en el desierto. ¿Usted ha escuchado bramar a un ciervo en el desierto buscando agua? Es un quejido que sale de lo profundo de su corazón, una desesperación, porque él necesita el agua, que dice que la puede olfatear a kilómetros, pero necesita de esa agua. Y así Dios quiere que nosotros lo necesitemos, que necesitemos su presencia. Amén. Adán llegó a estar espiritualmente. Cuando él come el fruto, él es echado del paraíso y muere espiritualmente. Él y Eva mueren. La persona que está en pecado muere espiritualmente, porque el pecado nada tiene que ver con la santidad de Dios. Dios es santo, no puede convivir con el pecado. Y Adán murió espiritualmente, y más tiempo después iban a experimentar la muerte física, algo que no estaba diseñado para el hombre, que muriera. Y es más, yo te voy a decir algo: el Señor ha puesto en el corazón del ser humano eternidad, para bien o para mal, pero nosotros acá nos morimos y después vamos a ser eternos. Usted es eterno, para bien o para mal, usted es eterno. ¿Entienden? Por eso que nosotros debemos meditar en nuestra vida. Adán fue expulsado del paraíso y toda esa naturaleza pecaminosa pasó a toda la raza humana. Y en Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte. ¿Qué pasó con Adán? Murió espiritualmente. No, y mientras un hombre viva espiritualmente, el pecado está muerto espiritualmente. Podemos ver gente en
en el mundo caminando. Vemos gente caminando en el mundo, ¿verdad? Pero ellos están muertos porque el único que puede dar vida es Cristo. Si Cristo está en tu corazón y está en tu vida, Él puede vivificarte, Él te puede dar vida. Pero toda persona que está en su delito y pecado, que no tiene a Cristo, que no aceptó el sacrificio de la cruz, está muerto espiritualmente. Aunque los veamos vivos afuera, están muertos espiritualmente. Y esa es una realidad que la iglesia debe entender. Usted tiene vida gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, amén. Cuando el hombre peca, se levanta una pared, un muro entre Dios y nosotros. Nos separamos de Dios. ¿Qué pasó con Adán y Eva cuando pecaron, comieron del fruto? Ellos se escondieron, porque el pecado que hace te trae vergüenza, te trae culpa, te hace esconderte. Y ellos se escondieron porque se dieron cuenta que habían pecado. ¿Y saben qué? ¿Por qué se escondieron de Dios? Porque su naturaleza espiritual ya no era la misma. Cuando nosotros pecamos, nos escondemos de Dios, sentimos vergüenza. Uy, Señor, mira lo que dice, ¿cómo voy a ir a la iglesia? ¿Cómo voy a orar? ¿Cómo voy a buscar a Dios? Si lo que yo hice es terrible, porque el pecado actúa así en nuestras vidas, nos hace creer eso, ¿amén? Después en Génesis 4, 6 y 7 nos cuenta que los hijos de Adán y Eva, que eran Caín y Abel, presentaron ofrendas a Dios. Presentaron ofrenda y la ofrenda de Abel agradó y la de Caín no. Entonces el Señor se dio cuenta que Caín se enojó tremendamente porque su ofrenda no fue aceptada. Y le dijo, Caín, tu cara te has enojado, pero con todo eso el pecado está a la puerta, pero lo vas a dominar. Porque tenía un dominio sobre el pecado, pero Caín no escuchó al Señor. Fue y mató al hermano, desobedeció a Dios. Y nosotros debemos entender que el pecado siempre va a estar a la puerta, esperando que nosotros le abramos esa puerta para que pueda entrar. Porque el pecado no tan solo es una conducta, sino es una fuerza espiritual que intenta gobernarte y destruirte. Y la palabra de Dios en Efesios 4:27 dice, no deis lugar al diablo. Cada pecado que nosotros cometemos abre una puerta espiritual. Amén. ¿Se va entendiendo hasta acá? Amén. Me han hecho un bosquejo porque es muy interesante el tema. Si nosotros estamos en mentiras y mentimos constantemente, estamos faltando los mandamientos de Dios y estamos abriendo puerta al espíritu de engaño. Si estamos en ira, si nos enojamos, insultamos, revoleamos las cosas y todo eso, ¿no? Yo vengo de ese lado. Se abren puertas al espíritu de contienda. Si practicamos lujuria, se abre puerta a la inmundicia. Si tengo raíz de amargura, se abren a los espíritus de opresión del alma. Entonces vemos muchos cristianos que viven con alguna de estas cosas porque quizás tienen puertas abiertas. Si hay falta de perdón en nosotros, se abren portones a los demonios. Porque la palabra del Señor dice que nos iban a mandar a los verdugos, ¿no? El resentimiento, el enojo, la ira. Entonces el enemigo entra en la vida de una persona cuando esta persona le dio un derecho legal y el pecado le otorga ese derecho legal. Debemos entender que en el mundo espiritual se maneja con legalidades. Por algo están las leyes, por algo el Señor nos dio sus mandamientos, sus leyes. Pero si quebrantamos las leyes, si quebrantamos los mandamientos de Dios, estamos abriendo puertas a los demonios, estamos dando derechos legales. No es pavada, hermanos. Sabemos que en nosotros está esa naturaleza pecaminosa. Todos nosotros tiende a pecar, nuestra carne tiende a pecar. Y no existe en el mundo espiritual algo más grande y más pequeño. No existen las mentiras blancas, las mentiras pequeñitas, esas pequeñas zorras que a veces permitimos. Uy, tengo una deuda, ya no la pago, total no lo veo más. Abriendo puertas. Después tenemos la economía atada y no sabemos por qué. Tenemos la vida atada y no sabemos por qué. Queremos ser bendecidos y no vamos a poder porque los demonios usan nuestro pecado como un territorio y lo reclaman. ¿Entienden cómo funciona esto? No debemos abrir puertas a través del pecado. Los pecados no confesados a Dios nos abren puerta a los demonios, nos abren puerta a la opresión, al estancamiento, a las ataduras.
Pero cuando una persona se humilla y confiesa a Dios sus pecados y reconoce delante del Señor sus pecados y acepta el sacrificio de Jesús en la cruz, una sangre derramada por usted y por mí para el perdón de los pecados, el enemigo no tiene de qué acusarnos. No tiene de qué acusarnos, no puede acusarnos. Yo sé que el tema es pesado porque veo gente somnolienta, pero déjeme decirle que esto es espiritual. Así que sacúdase y despiértese. Porque esto es espiritual y el enemigo no quiere que vos escuches esto. Porque cuando usted tiene el discernimiento de algunas cosas que están sucediendo en tu vida y estás reconociendo que hay puertas, en mi vida hay falta de perdón, debo cerrar esa puerta, debo ir al Señor, debo pedir perdón y soltar el perdón. Y la sangre de Cristo me va a limpiar, porque cuando yo me humillo delante de Dios y le pido perdón, va a venir el enemigo, va a venir el acusador contra mi vida, pero la sangre de Cristo le va a decir que esa cuenta ya fue pagada, porque intercesor y abogado tenemos para con el Padre, para que Él interceda y a través de su sangre somos limpios. Debemos reconocer el valor de la sangre de Cristo. Debemos dimensionar lo que es la sangre, lo que hizo Cristo en la cruz, ese sacrificio tan tremendo de dar su vida para pagar por usted, por una cuenta que nosotros no podíamos pagar, hermano. No hay nada en esta tierra que usted pueda hacer, que yo pueda hacer para pagar por mis pecados. No hay posibilidad. No hay posibilidad de vivir una vida en santidad a Dios, apartado del pecado y de lo malo, que nosotros podamos hacer a través del esfuerzo nuestro. Solo la sangre de Cristo nos habilita para vivir una vida en santidad y estar a cuenta con el Señor a cada momento, a cada día. Si te equivocaste, si pecaste, anda inmediatamente al Señor y reconocer, porque Dios busca corazones que se humillen. En Él no hay condenación, en Él no hay culpa. Acá vimos por la palabra que hay solamente un acusador y se llama Satanás, el enemigo. Él te acusa, y cuando uno comete un error y siente culpa, y siente condena, y siente acusación, eso no viene de parte de Dios. Porque Dios está con los brazos abiertos esperándonos que nos arrepintamos. ¿Cuál es la cura para el pecado? Sacar la espada del arrepentimiento. Sincerarse con el Señor. Pedirle perdón y pedirle que su sangre nos limpie. Yo no sé cómo está su vida hoy, hermano. No sé cómo está su vida, pero usted sabe. Así que yo le invito a que usted se ponga de